Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores. Con el gusto de siempre les da la más cordial de las bienvenidas. Vamos con la información directamente, no vamos a perder tiempo. Este día el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, es decir, el CESP, calificó de inteligente la propuesta de reforma energética, la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y señaló que si es aprobada podría atraer al país inversiones de entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales. Luis Fonserrada, director del CESP, opinó que fue oportuno presentar esta iniciativa con reforma constitucional en función de las reglas planteadas por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo, por lo que estimó que la probabilidad de que se apruebe en esos términos es mayor del 50%. Ya ve que está muy discutido de todos los cambios que se le van a hacer, por supuesto, en el Pleno del Congreso a la iniciativa de reforma. Dice Luis Fonserrada, hay un 50% de probabilidades de que pase tal cual. Al tiempo, el subdirector de investigación económica del organismo, Francisco Lelo de la Rea, estimó que si como parte de la discusión de la reforma se aprueba el otorgamiento de concesiones a particulares, los montos de inversiones podrían llegar a 100 mil millones de dólares al año. Vaya que este tema ando hoy, ¿verdad? Yo con los 100 mil millones y sí como 100 mil millones de dólares al año. Este tema particularmente, el de los contratos de utilidad compartida, va a ser uno de los más discutidos, más álgidos en las discusiones en el Congreso. Como quiera que sea, lo álgido en los próximos días van a ser esos contratos, como le estábamos comentando a ustedes ahorita, que por supuesto contienen la iniciativa, pero la pregunta fundamental es ¿por qué van a ser candentes? ¿Qué es esto de contratos de utilidad o ganancias compartidas? Le preguntamos a Yamile y Yamile, por supuesto, consultó las computadoras sabias y nos tiene la información. Así es, Efraín, muy buenas noches. Y el objetivo central de los contratos de utilidad compartida es que Pemex podrá fungir como socio de la extracción de petróleo o solo como contratante de un servicio a empresas privadas. Las utilidades del proyecto se repartirán entre todas las partes. La división de utilidades dependerá del contrato que se firme y se realizará cuando se le pague a la empresa contratada la recuperación de costos y un porcentaje de las utilidades generadas por la venta del crudo. Según especialistas, el modelo que propone el gobierno federal es un modelo similar al que aplicaba en Venezuela en 1900, donde los expertos realicen contratos que beneficien a las dos partes, además de que se especifique claramente la división de utilidades para que no solo sea negocio para empresas privadas, sino también para Pemex, es decir, que ganará todos y sobre todo se garantice la certidumbre fiscal para los inversionistas. Por supuesto, lo que quiso decir Yamile, y muchas gracias Yamile por la información, lo que quiso decir fue el año de 1990, no el año de 1900 en Venezuela. En 1900 imagínense cómo estaba Venezuela, ¿verdad? Y pues no creo que hayan encontrado mucho petróleo todavía en Venezuela. Pero en 1990 eran razonables los contratos de utilidad compartida en Venezuela. Y lo que todos los inversionistas extranjeros tienen miedo cuando hay contratos con otros países es la parte fiscal, poder recuperar, tener certidumbre fiscal, digamos. Y la segunda parte que les preocupa muchísimo es la cosa también de la ganancia, que no se las vayan a cambiar, como es el caso de Ecuador, como es el caso de otros países, donde a la fecha realmente los juegos quedan muy inciertos y la ganancia compartida o la ganancia y la participación de obligaciones es muy distinto entre las partes. Y finalmente es muy poca la ganancia para la inversión extranjera, de ahí que se ralentice la inversión y la actividad petrolera. Pero otro de los temas que también hay que analizar es lo que nos comenta el día de hoy aquí Joaquín. Está con nosotros, por supuesto, Joaquín Ortiz de Chavarría, director general del Grupo de Consultoría Estratégica, y nos va a hablar del ombligo del mundo, ¿verdad? Que es el problema.
Pues ojalá fuera solo ese el problema, Efren, porque uno de los grandes retos, buenas noches a todos, buenas noches al auditorio, buenas noches, Efren, es justamente esta contraposición de mundos que estamos viendo. Es decir, por un lado tenemos una reforma energética que necesita México, que necesita petróleos mexicanos, que necesita el país, en donde pues se adelantan cifras muy importantes, 50,000 millones de dólares, 70,000 millones de dólares, que van a llegar a México si la... Sí, lo dice el CEF, ¿no? Los 100,000 Lo millones. dijo hoy, ¿no? Es mucho 100,000 dinero. millones de dólares inclusive. Mucho dinero, tú y yo no lo ganamos en un día. Ojalá. Por favor, pero lo importante, a mí me dio mucha risa porque dice Joaquín antes de entrar al estudio, dice, es que todos parece que nos estamos nada más viendo el ombligo, ¿verdad? Y eso es parte del discurso que estamos viendo, es decir, para que estos capitales lleguen a México, para que inversionistas como Shell, Exxon, Repsol, British Petroleum, todas estas grandes multinacionales pongan atención a la reforma energética, más allá del pensamiento del general Cárdenas de 1938, más allá de que la esencia del petróleo es México, pareciera que estamos en esa discusión. ¿Qué necesitan? Primero, seguridad jurídica, una adecuada gestión de riesgos con su socio, en este caso Petróleos Mexicanos, claridad de proyectos, petróleo, petroquímica, gasolinerías, oleoductos, gasoductos, terminales marítimas, claridad en esos proyectos y transparencia en que laboral. Se habla de un pasivo laboral importante que tiene Petróleos Mexicanos, que no es comparable con el que tienen otras multinacionales similares, y sobre todo ambiental. Es decir, el tema de los pasivos ambientales, de quién es responsable por la contaminación que hay y que se ha generado debajo de las instalaciones petroleras o durante los procesos, Pesa muchísimo. es a nivel internacional un tema muy importante. British Petroleum fue ya testigo de esto. Y lo están padeciendo y lo seguirán padeciendo muchos años después del derrame que tuvieron en el Golfo de México. Entonces, más allá de la retórica política, más allá del debate legislativo, más allá de las felicitaciones a este gobierno por haber finalmente sacado una reforma que este país necesita hace muchos años, estos elementos que acabo de mencionar son los que, si se manejan bien, probablemente llamen la atención de estas multinacionales y puedan darnos estos flujos de capital que hoy se dan por descontados, que van a llegar las grandes empresas, que van a hacer cola porque hay una reforma constitucional. Y desde fuera de México no se ve así. Que todavía no hay la reforma constitucional, Todavía no. que es una iniciativa y que falta ver cuántas modificaciones le haga el Congreso, ¿no? Entonces es un proceso largo, va a ser todavía más complicado cuando se discutan las leyes secundarias, pero si no contienen estos 4 elementos, va a ser muy difícil que una empresa, por atractivo que sea el mercado, pueda ponernos a competir contra otros mercados como la India, contra el Mar del Norte, contra el Golfo de México. Es decir, Medio Oriente. México tiene que competir, Pemex tiene que competir como cualquier otra empresa multinacional por los mercados que le correspondan. Y sabes algo que es muy doloroso, pero muy real, que me estabas comentando también antes de entrar al aire, ¿verdad? Si ustedes se fijan en todo lo que es el Golfo de México, pues digo, se habla de los yacimientos y de los pozos y de las extracciones que está haciendo Estados Unidos, pero ya México no aparece realmente en la geografía digamos, petrolera de la zona del Golfo de México ni del resto del mundo, como antes, como en los 70s, en los 80s. Mira, si la reforma energética, Efren, no contempla estos elementos, la propia reforma, por no conseguir los objetivos tan ambiciosos que ya se le cargaron encima, va a entrar en crisis. Y va a entrar en crisis porque además del tema operativo, también tenemos que considerar, desafortunadamente, el impuesto a la inseguridad que las multinacionales tienen que cargar en México. Tienes toda la razón. Y agrégale que esto también, cuando hablamos de energéticos, es petróleo, pero también es Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y, es todo. E inversiones futuras en energías alternas también. Entonces, viene un tema muy fuerte, muy importante y un debate que se antoja muy, muy interesante. Muy interesante. Y que seguramente tendremos la oportunidad, conforme avance la información, de irlo analizando contigo aquí en nuestro análisis de crisis de cada semana. Así es, Efraín. Gracias, Joaquín. Gracias. Joaquín Ortiz de Echavarría, director general de Grupo Consultoría Estratégica. Y vamos ahora con Yamil, quien nos tiene más información. Así es, les comento que por primera vez en su historia, Facebook dio a conocer cifras de usuarios. Según estadísticas de la red social,
México tiene registrado 47 millones de usuarios por mes, de los cuales el 75% se conecta a su cuenta desde celulares y tabletas. Brasil encabeza la lista al ser el principal mercado latinoamericano con 76 millones de usuarios activos mensuales. Y para este nuevo ciclo escolar hay que pensar en reutilizar y reciclar útiles que aún son servibles. La Profeco refiere en su portal de internet que una buena idea para reducir los gastos familiares que genera surtir las listas de útiles y adquirir uniformes escolares nuevos es reutilizarlos. Con esta opción se reducirían los gastos familiares y ayudaría al medio ambiente, esto al usar las libretas o cuadernos que todavía tienen hojas. Un muy buen consejo para este nuevo ciclo escolar. Muy bueno ese consejo, estimada Yamile. Y también busque comprar, aunque son un poquito más caros cuando usted tenga la capacidad de hacerlo, productos que sean reciclables también. Ya venden cuadernos reciclables, cuadernos hechos ya con hojas de piedra, ¿eh? Eso me consta porque tengo yo un cuaderno, aquí lo traigo por cierto. ¿Saben muchachos de qué es esto? Esto no es cartón, esto no es papel, esto el 80% es piedra, el 80% es piedra y el 20% es papel reciclado. Entonces, esto permite utilizar ya materiales muy evolucionados que evidentemente no sale regalada la carpeta, pero les permite a sus hijos utilizar material que va a ayudar, por supuesto, al medio ambiente. Así es que todo eso va poco a poco colaborando para beneficiar al medio ambiente y, por supuesto, bajar nuestra huella de carbono. ¿Verdad, Yamile? Así es. Gracias, Yamile. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado aquí en Monitor de Negocios. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en punto de las 7:45 de la noche con más información sobre otros temas. Hasta entonces, y a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, un servidor, Efraín Flores, se despide de todos ustedes. Gracias, muy buenas noches.